Muy bien. Bueno, buenas noches otra vez. Renovamos el saludo después de Bienvenidos al Tren, Juan Di Natale y todo el equipo. Y en este pase que disfrutamos mucho con Juan, viernes con mucha información. Insisto, idea general, no necesariamente un cambio de gabinete es una mala noticia para un gobierno. Yo creo que al revés, el gobierno tenía toda la posibilidad y la sigue teniendo. Vamos a ver cómo reacomoda un poco el relato de estos cambios por el resultado electoral, por el apoyo de los Estados Unidos que le reflota el plan económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, claramente acá en el tuit de Guillermo Franco se observa que Guillermo Franco, muy molesto, decide renunciar y que no es una decisión del presidente, o eventualmente, si fue una decisión del presidente, no esperó Francos a que la comunicación tenga la formalidad que un gobierno o que un presidente en pleno control de esa escena debe generar, ¿no? Me parece que esto está pero muy claro. Bueno, mientras todo esto, decía Juan de Natale, todo arranca con una carta. Todo arrancó con una carta muy temprano a la mañana. Yo quiero arrancar con esta frase, con esta pregunta en realidad. ¿Dónde queda Segurola y Habana? ¿Dónde queda Segurola y Habana? Casi que seguimos homenajeando a Diego Armando Maradona. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje o la lectura de Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111 sobre el resultado electoral tiene muchas lecturas interesantes, pero hay una que ha predominado. Y alguien dirá, bueno, es un sector de la prensa que quiere instalar esa lectura, otros sectores de la política, que tiene que ver con un señalamiento al gobernador Axel Kicillof de que ella tenía razón, que no había que desdoblar la elección, porque desdoblar la elección le permitiría eventualmente al gobierno reorganizarse, reposicionarse, apelar al antiperonismo y tratar de que quienes no fueron a votar eventualmente el 7 de septiembre fueran. ¿Para qué? Y bueno, para que no se consolide eso que pasó el 7 de septiembre, que es un triunfo muy importante de Fuerza Patria en las legislativas locales. Vamos a ver el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante siempre leer a Cristina cada punto, podemos hacerlo eventualmente dentro de un rato, pero quiero quedarme con dos puntos, ¿no? El primero es el punto 2. Todos los gobernadores peronistas, Silioto de la Pampa, Quintela de la Rioja, Jalín de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Infran de Formosa, ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el del doblamiento. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, es cierto que lo había dicho mucho tiempo atrás y nadie puede decir que no lo había manifestado. Pero dentro de sentarse a pensar y analizar la lectura de la escena, decide rápidamente, ganaron todos menos vos, Axel. Ganaron todos menos Axel y eso es por un error político, casi por un capricho, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después vuelve sobre las razones, dice, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días. Además, en privado, por la característica del planteo, también sostuve que adelantar las elecciones era riesgoso, tanto por el peso electoral y valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un efecto balotage que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre. Ahí se desarma otra lectura que escuché de algunos colegas que decían, bueno, Cristina está siendo contradictoria, porque si ella decía originalmente que iba a jugar, por supuesto después fue proscripta, que iba a jugar encabezando la tercera sección electoral, porque ganar generaba una inercia hacia la elección de octubre, entonces ahora está sosteniendo lo contrario. No, ahí dice Cristina, si ganás, generás la vivada del rival, pero si perdés además puede ser una inercia muy difícil para la elección general. Pero bueno, ahí está el elemento. Lo que hay que señalar acá en todo caso es la decisión de Cristina de marcar un punto. Y acá hay que hacer hincapié en esta situación, porque desde el lado, desde los dirigentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, dicen no hay que leerlo en ese sentido, no hay que leer como que es un señalamiento a Axel Kicillof. Y me parece que eso es subestimar un poco a la propia militancia, a la sociedad politizada, a los votantes de Fuerza Patria y de todo ese amplio frente nacional y popular. Porque está claro que el mensaje es ese, está claro que hay que lo que se logró había sido, se dijo muchas veces, una unidad electoral, pero que todavía la unidad política no estaba resuelta.
Desde el lado de Axel Kicillof, hoy una reunión con intendentes, pidieron por favor que nadie salga a expresar, a meterse en esa discusión, pero muchos intendentes en off, cuando decimos en off en el periodismo es, se lo contamos a los periodistas, pero que no digan nuestros nombres, salieron a marcar la molestia por este señalamiento, porque no hay otra manera de leerlo, de leer esto de otra forma. Hay otro párrafo interesante en el posteo en el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que no queremos dejar pasar, a ver si los podemos vincular, que es este, es el punto 6, miren. El punto 6 dice, en ese mismo documento, hace referencia a un documento previo también de análisis político, sostuvimos la necesidad de revisar estrategias y repensar conceptos en lo estatal, lo educativo, lo tributario, sistema monetario, materia de salud, economía, seguridad, trabajo, porque el país que dejamos en el 2015, desendeudado, sin deberle un solo dólar al Fondo Monetario, con los mejores salarios de América Latina, no existe más. Y exige de todos nosotros como militantes no tenerle miedo al debate y a la discusión de nuestras ideas que la historia demuestra mejoraron la vida de millones de argentinos. ¿Por qué nos parece interesante esto? Porque podríamos quedarnos en la interna y seguramente la oposición, bueno, ahora la oposición tiene lo suyo, ¿no? Con esto que ha ocurrido, pero un sector muy importante de la prensa, sectores de la prensa incluso dentro del propio espacio nacional y popular, pero que juegan o con el sector de Cristina o con el sector de Axel Kicillof, se van a meter mucho en esto y van a hacer hincapié en esto. Pero vamos un poco más allá. Acá lo que no se puede ocultar es que hay una discusión que tiene que ser saldada. Y esa discusión tiene que ver con liderazgos. Porque no creo, más bien firmaría en todos lados que no hay una discusión en torno de lo programático. Puede sí haber, y es muy interesante esta invitación que hace Cristina, a discutir, che, el modo en que pensamos el Estado cuando éramos gobierno, ¿lo vamos a poder volver a hacer? ¿O estaba bien eventualmente? Desde lo monetario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer con el equilibrio fiscal si es que por batalla cultural o por lo que fuera se convirtió en un valor importante? Con la deuda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con la educación? Porque francamente no está funcionando. Milei profundiza todos los problemas, pero ya venían algunos problemas en el sistema educativo, en el sistema de salud, que nosotros no habíamos logrado solucionar. Teníamos problemas de trabajadores en blanco o trabajadores formales que eran pobres, que no llegaban a fin de mes. Y Cristina dice, todo eso también hay que discutirlo. Ahora la pregunta es, ¿tanto la discusión de liderazgo es muy importante para la discusión del programa? O eventualmente las discusiones que tienen que transformarse en un programa para las elecciones del 27. ¿De qué manera se van a resolver? Por eso insistimos con la pregunta, si ya está claro que hay una confrontación que tiene que ser resuelta, ¿dónde queda Segurola y Habana? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuáles son los, si ustedes quieren, los instrumentos institucionales dentro del peronismo, pero también con el resto de las fuerzas políticas que son parte de ese frente llamado Fuerza Patria, a través del cual todo esto se va a discutir de una manera donde la unidad no se ponga en juego? Cristina es muy concreta en esto, ¿no? Todas estas discusiones se tienen que dar dentro, respetando la unidad, sin romper la unidad. Lo que pasa es que si no se dan, finalmente termina habiendo un desgaste o la nada misma, que después, si todas estas discusiones se van a apurar para dentro de un año y pico, cuando se tengan que resolver candidaturas, puede ser un desastre. Entonces, la discusión tiene que ser ahora, y tiene que ser profunda, y tiene que curar, o tiene que cuidar, preservar efectivamente esa unidad. Pero, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Quién define los mecanismos? ¿Cuál es la dinámica de esas reuniones? ¿Va a ser entre cuatro puertas? Perdón, entre cuatro paredes, en un recinto muy cerrado, cuatro puertas. En un espacio de pocos metros cuadrados, apenas con las cabezas de cada uno de los espacios. Es un trabajo de bases que después van llevando ideas en cada espacio político y cada fuerza política se siente parte de ese frente y aunque no tenga hegemonía se siente escuchado, porque después lo que hay que lograr es que esas fuerzas políticas, aunque no se escuchen sus ideas o no sean sus candidatos en las listas, se queden efectivamente en esa fuerza, en ese frente, porque eso le da volumen, eso le da coherencia. Y sobre todo, porque más allá de lo que ocurrió esta noche, con la renuncia de Francos, con la renuncia de Lisandro Catalán, mientras Milei cenaba con Mauricio Macri, el gobierno está en una senda en la que puede reordenar con bastantes chances la tensión financiera, puede tener un aire financiero. El plan económico es un desastre, el plan económico de ajuste, pero puede tener una calma financiera, puede tener gobernabilidad
por las reuniones que se han dado con los gobernadores derrotados, que salieron, ahora lo vamos a ver, salieron diciendo una barbaridad a la reunión. Queremos esas reformas igual que el presidente. El gobernador de Santa, Sáenz, salió diciendo, peronista hasta donde entiendo, ¿no? Salió diciendo, eso de patria o colonia queda medio viejo. O sea, fíjense el escenario tan favorable que puede tener Javier Milei para conseguir esos avances. Que son avances que le manda el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario y nadie lo oculta. Y son reformas laborales, por ejemplo, muy profundas, muy regresivas. Se juntó la CGT a propósito. Dice que están pensando quizá alguna medida de fuerza si avanzan con las reformas laborales. ¡Wow! Picante la CGT, ¿no? Será un mapping, también veremos. Bueno, pero todo eso empieza a pedirle a la oposición propiamente dicha que encuentre una manera de resolver esas internas, porque la interna está. Negarlo no tiene sentido. Negar que el mensaje de Cristina fue un enrostrarle al gobernador Kicillof que hubo un error efectivamente en la estrategia, es indisimulable. Es indisimulable. Y eventualmente no está mal esas discusiones internas, son saludables. El tema es que no terminen generando una ruptura, que bueno, haga estallar todo, y no le ofrezca a la ciudadanía, en un momento en el que se van a agudizar las políticas de ajuste, que no le ofrezca a la ciudadanía una alternativa. Porque entonces la ciudadanía, otra vez, probablemente por la ausencia de propuesta en estas elecciones legislativas nacionales, vuelva a insistir con Milei frente al miedo de un lunes negro, frente a no saber qué es lo que puede pasar. Es decir, Fuerza Patria o cualquier espacio de oposición propiamente dicha, también tiene que ordenar expectativas del sufrir de la gente. Y si se pone debajo de la alfombra una discusión de liderazgos que está clara como el agua, bueno, eso va a ser un problema muy grave. O eso puede evitar procesos lógicos, naturales, sanos, hasta podríamos decir. Van a ser semanas y meses muy interesantes desde la lectura de los movimientos políticos. Lástima que en la Argentina se vive tan mal, lástima que las grandes mayorías sufren tanto, lástima que a partir de mañana se viene una serie de aumentos que el gobierno venía pisando, que van a empeorar la calidad de vida de la gente. Sobre la lectura de esa peor calidad de vida tienen que operar el oficialismo y también la oposición. Veremos quién gana para convencer a la sociedad de si el ajuste tiene sentido o es lo mejor que tenemos en el menú o si efectivamente hay una comparación de modelos y resurge un modelo distinto que plantee un plan económico inclusivo, de generación de empleo, de crecimiento y de distribución. En definitiva, si se pone bien negro sobre blanco la discusión de modelos en la Argentina, que no es una novedad, pero cuesta mucho leerla. Arrancamos QR para viernes un montón y lo hacemos con la voz del día. Las gracias a cada uno de los gobernadores de respetar lo que pidieron más de 2/3 de los argentinos, ir el camino hacia la libertad. Primero que el diálogo es muy difícil con ellos, ¿no? Pero realmente lo que propone la Libertad Avanza a nivel nacional es, yo no lo puedo compartir. Los convenios se puedan realizar por provincia, por región, por empresa, como los explicó. Puede ser muy interesante. Eso está prohibido por la ley. Vienen diciendo, no solo Cordero, sino fundamentalmente Sturzenegger, que hay provincias más pobres que deberían tener la posibilidad de negociar salarios más pobres. Entonces, dales esa libertad también. Y ayer otra vez volvimos a sentir que dejaron afuera de la discusión al pueblo de la provincia de La Rioja. Solo mencionó que va a enviar 3 proyectos de reforma. Por lo menos de nuestra parte no hay ningún tipo de cheque en blanco. Si esto sirve para que la gente esté mejor y para que el país crezca, yo creo que ha terminado el tema ese de pensar patria o colonia sí, Braden o Perón. Que explique a sus socios. Patria sí, colonia no. Yo creo que no hay que terminar con eso. Ellos están muy contentos porque ganaron mucha plata con nosotros. Nosotros cada vez estamos más pobres. Ningún país del mundo se va a desarrollar con un Estado cada vez peor.
Milei solo quiere achicarlo. No se hicieron las obras que había que hacer, sabemos todos que ese dinero no sabemos a dónde fue a parar, pero el sector productivo no volvió. Lo primero que hay que hacer es convocar a los representantes de la pequeña y mediana empresa, llamar a la CGT, llamar al CTA, sentarlos en una mesa. ¿Qué necesitan en serio las empresas y hasta dónde podemos mantener los derechos de los trabajadores o mejorarlos? Un retroceso de las condiciones de trabajo de la gente. Mi empresa tiene nada más que 75 años de vida y crecimos siempre con esta legislación. Estas reformas aparecen como propuestas en función de la generación de empleo. Yo le puedo asegurar que ninguna de esas dos cosas van a ocurrir con estas reformas. ¿Qué piensan? ¿Que van a ganar en dólares? ¿Que van a, no sé, ticket canasta? Yo ya la pasé, la del ticket canasta. Él ahora no está, pero todas sus frases y sus dichos vienen espectaculares ahora, defendiendo, no sé, a los jubilados, al Garrahan, a la universidad pública. Pienso que está más presente que nunca. La CGT, no sé, están todos durmiendo, parece, o ya arreglaron. La gente se tiene que unir para no perder los derechos adquiridos, porque los derechos los tenemos. Bueno, qué lindas las voces, qué interesantes las voces de hoy. Gran felicitación a nuestro equipo de producción y vamos a rescatar un par de cosas seguramente ahora con el equipo. Guido Bambini, ¿cómo anda? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Somos un íntimo QR. Sí, mano a mano. Un mano a mano hermoso, pero tenemos invitados e invitadas que nos van a acompañar para hacer lecturas de lo que estábamos viendo. Antes de presentarla a Verónica Benaín, periodista, colega acreditada en el Congreso por Tiempo Argentino, enseguida se suma Claudio Mardones, que es de esta casa, de Perfil. Está cerrando la última página, está cerrando el diario porque, claro, pasaron cosas. Así que viene con las manos manchadas de tinta. En un ratito se suma Claudio. De acá lo vemos trabajar, mirá. Está apurando para sumarse a la mesa de QR. Pero qué interesante, Guido, lo que decía ese empresario pyme. 75 años tiene nada más mi empresa y con estas leyes laborales llegamos hasta acá. Muy interesante, ¿no? Sí, parece una continuación de la columna del día de ayer en donde repasábamos lo que tiene en carpeta para la reforma laboral el gobierno y mostrábamos la vinculación tan estrecha entre la serie de actividad económica y de puestos de generación de puestos de trabajo. Es decir, a las empresas, para sorpresa de nadie, les va bien cuando la actividad económica le va bien, cuando hay un modelo económico que prioriza el mercado interno, que prioriza el consumo interno. O sea, cuando alguien le compra algo al señor ese que tiene la pyme. Cuando ¿no? hay demanda que está muy reprimida, todavía está muy reprimida y desde febrero de este año está estancada. Bueno, saludamos a Verónica Benaín, les decía, periodista acreditada en Congreso por el diario Tiempo Argentino. Hola, Vero, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias Muy buenas por noches. estar. Doy fe que Mardones está cerrando, porque pasé por Pasaste el pasillo y estaba full, no le daban malos deditos. Bueno, ya viene. Gracias por estar, Vero. No, gracias a vos por la tocó invitación. una noche, habíamos pensado una noche de, como siempre lo hacemos, viernes de colegas que están acreditados o en Casa Rosada o en Congreso, para tratar de pensar un poco la semana del gobierno, pero la verdad es que, bueno, la renuncia de Guillermo Francos sorprendió, yo creo que a propios y ajenos. Miren lo que decía Guillermo Francos hace poquito, ¿se acuerdan? Que citaba... La canción. Citaba, sí, a nuestro repertorio hermoso de nuestra música popular, mirá. Jefe de gabinete, no hay dudas de eso. ¿Vas a seguir siendo jefe de gabinete? ¿O viste? Te lo tengo que preguntar, ¿no? A mí hay una canción que me gusta mucho. A mí también. Una canción que es de María Elena Walsh y que interpretaba la Negra Sosa magistralmente. Unas canciones que más me gustaban, ¿no? Que decía, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Mirá vos. No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show, ¿no? Pero Cantá digamos, si querés cantar. No, ya. ¿Y quiénes te mataron? No, en general, no, digo, vos lo tenés claro, Johnny. Sí, Desde el principio, desde que fui nombrado jefe de gabinete, me están mandando a Londres, me mandaron 3 o 4 veces que yo te dije. A España te mandaron un par de veces. Tenía la valija preparada, la deshice, y después me mandaron a España. Bueno, después, qué sé yo, son operaciones de baja estofa. Bueno, pueden haber operaciones efectivamente, pero termina saliendo Francos hoy del gobierno, ¿no? Y un día le tocó. Y un día le tocó. Un día fue. Recordemos que Guillermo Francos viene de salida casi desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Los rumores de que iba
a estar muy poco, son desde el inicio. Recordemos que también fue ministro del Interior, empezó siendo ministro del Interior en el gobierno de Milei, después pasó a ser jefe de gabinete cuando se fue Pose, y estos rumores eran reiterativos. Algunos dicen se fue el hombre más sensato del gobierno nacional, y la cuestión hoy trataba de reconstruir esta salida del jefe de gabinete. Viene por este cerco, de alguna forma, que le venía haciendo Santiago Caputo adentro del gobierno. Estos rumores de me voy, no me voy, él lo expresa en esta canción, pero lo cierto y concreto es que en el día de ayer ya Francos, después de este encuentro con gobernadores, le planteó al presidente Javier Milei: si vos no salís a desmentir estos rumores, mi renuncia va a ponerse sobre la mesa, y esto es lo que terminó sucediendo en la jornada de hoy. Bueno, de hecho, ¿Es una sorpresa? A medias. Crónica anunciada, podríamos decir, ¿no? Le venía pidiendo una reunión Francos a Milei que no terminaba de ocurrir. Algunos decían que iba a ocurrir hoy, después de que termine de hablar con Macri. Se tapó todo. Recién estaba preguntando qué pasó con Macri en Olivos, ¿no? Que estaba reunido con Milei. Me dicen que duró 2 horas y media la reunión, que salió con cara de, digamos... De pocos amigos. De pocos amigos, Mauricio Macri. Macri. La milanesa. No, la milanesa o la ensalada. No sé si no estaba bien lavada la verdura, pero que salió con caras de pocos amigos, no hizo declaraciones a la prensa, y la renuncia de Francos obviamente opacó este encuentro que se estaba dando en Olivos. Que cayó en el medio muy difícil, decíamos recién, pero que no es una salida. A veces podemos volver a poner el posteo, el mensaje de Guillermo Francos, porque es muy elocuente, que no es acordado, porque incluso no lo hubiera anunciado el propio Francos eventualmente, ¿no? No es el presidente en manejo de la situación el que genera el desplazamiento, sino que es el Franco el que lo decide. Mirá, señor presidente de la Nación, ante las persistentes trascendidos, lo que decía Vero, sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de gabinete para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y yo recién en el pase con Juan Di Natale, Verónica también marcaba este punto, ¿no? Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro de Interior y mi último como jefe de gabinete fue reunir a los gobernadores, es decir, esa construcción de puentes. Que Franco siempre intentó y muchas veces lo desairaron. Es que ese era un gran problema. ¿Cuántos gobernadores se reunieron con el jefe de gabinete o con el ministro del Interior y decían, nos prometió tal cosa, y después Franco iba a Casa Rosada, llevaba los reclamos, los pedidos y lo desautorizaban olímpicamente? Eso fue un proceso de mucho desgaste también para Guillermo Francos en este rol. Se la bancó y reconstruyó ese lugar, ¿no? Y con todas las miras, recordemos, en el Congreso de la Nación, hasta incluso había un avance de pedido de moción de censura, ¿no? Contra el jefe de gabinete, y se bancó todas, como vos bien decís, incluso una interpelación por el caso Libra, que fue a responder al recinto a los diputados. Sí, por eso eso un papelón, pero fue y puso la cara. Sí, no fue no cubrió las expectativas de los representantes de la Cámara de Diputados, ¿no? Con las declaraciones, pero incluso fue el único del gobierno que fue a poner la cara dentro del Congreso de la Nación. Bueno, ahora, esto responde evidentemente a un reacomodamiento. Falta la movió Karina Milei, digamos, ¿no? Porque Manuel Adorni es hombre de Karina Milei. ¿Falta un movimiento, crees vos, que es Santiago Caputo, a ver dónde cae? Bueno, va Adorni claramente a ocupar el rol de Franco, y que además ayer me comentaban, incluso esto se da de alguna forma, ayer ya estaba este rumor de que Adorni iba a pasar a la jefatura de gabinete, que Franco estaba de salida, se empezó a circular ayer con mucha fuerza después de la reunión de gobernadores, por eso, digamos, la advertencia de Franco que termina con esta renuncia hoy, pero que Adorni sería como una especie de, ¿se acuerdan ese rol que cumplía Aníbal Fernández, Capitanich en el gobierno del kirchnerismo, donde era el jefe de gabinete pero vocero a la vez? Claro. Exactamente ese sería el rol político que va a tener Manuel Adorni, o sea, es decir, que la vocería no va a quedar acéfala, sino que Adorni va a cumplir las dos funciones, y por otro lado se habla claramente de una recompensa a el asesor estrella de la Casa Rosada de Javier Milei, que es Santiago Caputo, y que básicamente va a tener un rol fuerte, con firma ahora real, en lo que sería un superministerio, que incluiría transporte, que incluiría la obra pública, con ustedes ya saben la visión que tiene el gobierno de la obra pública nacional, y por otro lado este diálogo permanente con los gobernadores, por lo que ocuparía Interior, que de hecho, sea de paso, renuncia a Francos y atrás inmediatamente
por las redes sociales, por X, lo hace Catalán, Lisandro que fue Catalán. anunciado ministro del Interior, ¿cuánto? Sí, Menos de un mes. Hace muy poco. Entonces confirmás que Santiago Caputo se ocuparía de todas esas carteras que tienen un sentido muy importante en cuanto a distribución de recursos en un año en el que, o en un periodo, en una nueva etapa del gobierno, en el que tiene que tejer esos acuerdos para la reforma estructural. O sea, todo cierra en realidad. Como anillo al dedo. El problema y con es... los gobernadores, Sí. muchos débiles. Tras el batacazo en las provincias, los resultados ahí, de las últimas elecciones. Verónica, ¿crees que la gobernabilidad la va a garantizar más Santiago Caputo en este nuevo rol que una persona como Adorni, que, digamos, a priori no parecería, ¿no?, tener un perfil de consenso o de diálogo como el que tenía Guillermo Franco? Vos sabés que eso es un tema, porque yo sé muy por lo que no se ve, digamos, que Caputo se viene reuniendo con varios gobernadores en Casa Rosada desde que asume la gestión por lo bajo, digamos. Es decir, que el diálogo con Caputo muchos gobernadores ya lo vienen teniendo. Entonces habrá que ver cómo lleva esto ya sobre la mesa y totalmente expuesto, digamos, en ese rol. Pero que Caputo tenía diálogo con los gobernadores, eso de hecho, era una verdad. Hubo un abrazo con Sáenz, con el gobernador de Salta, previo a las elecciones ahí en las afueras de la Casa Rosada. Sí, te acordás, exactamente. O sea, viene dialogando ya desde hace un tiempo, desde este rol de asesor, desde las sombras, pero que ahora sería totalmente, digamos, abierto en este nuevo rol que ocuparía Caputo. Ahora, insisto, el gobierno tiene una posibilidad muy importante, porque si Estados Unidos le acomoda, por lo menos la tensión financiera, Guido, no el plan económico, el plan económico, nosotros sabemos que es un plan económico que va a generar mucha más tensión social, ¿no? Sí, y además, digo, una macroeconomía que necesita un rescate cada 5 o 6 meses, un programa de estabilización externo que primero trajo el FMI y que después trajo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Digo, nosotros nos centramos en la micro, nos centramos en que aumenta la morosidad de las familias, que eso no se llega, eso va a estar, pero digo, también tenés un problema en la macro, digo, también cada 6 meses tenés, por problemas externos, problemas persistentes, así que digo, va a seguir esos problemas sobre la mesa, no nos limitemos exclusivamente a lo micro. Pero digo, tiene aire financiero. Sí. Todo el mundo está que se acuerda encima con el gobierno, digamos, ¿no? Se desesperan por acordar con el gobierno. Es decir, tiene una buena perspectiva, una elección que pudo imponer la lectura de que efectivamente la ganó y revalidó, plebiscitó, digamos, su gestión. Vamos a ver cómo termina de acomodar, con todo eso a favor, cómo termina de acomodar dos cosas. Primero, la calle, porque la tensión social va a estar. Y segundo, esto que cuenta Verónica, o sea, cómo se va a conducir una interna que no terminó. Una interna que tiene que va a haber seguramente mucho movimiento que todavía no terminaron. Decía Verónica, ¿con qué cara salió Macri de Olivos? A ver, creo que tenemos esa imagen. Por favor. A ver. Un segundo, Mauricio. Bueno. Sí, sale con cara con cara de nada. Cara de nada, digamos, ¿no? A mí me pusieron, salió con una cara de, no lo voy a decir así. Gente que está ahí te dijo... Claro, colegas que están ahí cubriendo, Muy bien. no lo vieron. Está bien. Que entró y salió por Libertador evitando la prensa. ¿No? Bueno. Era importante este encuentro con Mauricio Macri, recordemos que es, digamos, su socio político. A mí me hace acordar mucho cuando gobernaba Macri en el periodo 2015 hasta 2019, que cada 2 por 3 tenía que sentarse a comer con Elisa Carrió. No sé si se acuerdan, que cada 2 por 3 había como un almuerzo donde tenía que comer. Bueno, Milei de alguna forma cada 2 por 10 tiene que preparar estas milanesas para hablar salvando un poco las diferencias, ¿no? Porque Carrió estaba dentro de la alianza y Macri no termina de saltar y dar un paso hacia esto que quiere Javier Milei, que confluya todos juntos. De hecho, hoy sabrás que hubo un nuevo reacomodamiento en el Congreso de la Nación, donde 5 diputados, serían 7 en total, pero son los 5 que hoy están vigentes del PRO, que responden a Patricia Bullrich, dijeron:
ya lo venían maquinando desde el domingo a esto, pero se terminó de concretar en el día de hoy. Dijeron, antes de que Mauricio Macri salga a hacer algún tipo de declaración, nosotros por las dudas ya saltamos al bloque de la Libertad Avanza. Muy importante, ¿no? Ese dato, ¿no? Muy importante también. Hay quien está leyendo en ese movimiento ratificación o votos para ratificar a Martín Menem en la presidencia de la Cámara. Que viene, digamos, ya con un empoderamiento después de los resultados. Hasta hace una semana atrás Martín Menem estaba en la cuerda floja de seguir digamos, presidiendo la Cámara Baja, sí. Pero a partir del domingo el contexto cambió totalmente. Incluso el Congreso de la Nación cambió totalmente desde el lunes. Hoy es un Congreso que ya está pensando más en el recambio legislativo que en lo que queda hasta el 10 de diciembre. Claro, claro. Vamos a ver de qué manera el presidente Javier Milei con Pablo Rossi, si no me equivoco, ayer adelantaba de alguna manera que Santiago Caputo iba a tener un lugar trascendente en el gabinete. ¿Manuel Adorni puede ser jefe de gabinete? A ver, voy a hacer los cambios en el momento que yo considere y veré quiénes son los mejores. La respuesta es esta, Pablo. Para avanzar en este conjunto de acuerdos, sí, yo voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados, ante la nueva Cámara de Senadores, ante, digamos, los gobernadores. ¿Le parece que tiene que ocupar cargos concretos, Santiago Caputo? Es una posibilidad. ¿Es cercana, cierta, mensurable entre las necesidades que tiene ahora? Bueno, es un hombre que tiene buen diálogo con los gobernadores. Bueno, pero además es mi principal asesor y ha hecho un trabajo enorme. Con lo cual, digamos... Casi me está diciendo que sí. Bueno, pero hay que ver, digamos esto demanda... ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que es muy artesanal la política. Pero, por ejemplo, Martín Menem, ¿va a ser propuesto para que siga como presidente de la Cámara de Diputados? ¿Y por qué no debería hacerlo? No, porque sí, digo, puede ser. Pues es que viendo esto, con el diario del viernes a la noche, ya sería, sí, claramente. El lunes, termina de cerrar porque le cuesta mucho a Milei conducir la narrativa, la explicación de cómo se dan esos cambios y termina casi confesando, es muy artesanal, es decir, tengo que ir viendo, hay que tocar, ¿no?, los cables indicados en el momento indicado y bueno, no sé si demostró que no tiene esa pericia, por lo menos en lo que acaba de pasar con Francos. Claramente, muchos dicen que es un gesto de equilibrio de fuerzas, ¿no? Claro. Equilibrar esta interna de la que vos hablabas. Por eso falta saber qué va a hacer Santiago Caputo, si se va a confirmar lo que Rossi parece tener como asegurado, digamos, es ¿no? Una verdad ya claro. Casi, es un rumor a medias, porque digamos. Además, ¿no? Verónica, no lo veo, Guido, también no lo veo a Adorni en ese rol ejecutivo de un jefe de gabinete tan activo, repartiendo y construyendo sus acuerdos, ¿no? No, totalmente. Faltaría, algunos también dicen que ya está en pleno a confirmarse también quién va a suceder a Patricia Bullrich, que también un poco los rumores ya están, y a Petri en defensa. Pero que lo de Santiago Caputo también sería cuestión de horas nada más la confirmación oficial, y es un poco este triángulo, ¿no?, que tiene Javier Milei, Karina por un lado, Caputo por el otro, y también esta pata del menemismo, ¿no? Todos estaban muy en tela de juicio hasta las elecciones. Increíble, cada uno cómo cambió eso, ¿no? Y dio un vuelco, un giro de 360 grados. Y hoy el gobierno, o al menos Javier Milei, ratifica que ese es su círculo que va a seguir gobernando de cara a los 2 años, porque quedan 2 años todavía más de gestión, ¿no? Dato menor, por lo menos por ahora, seguramente Javier Lanari, la información que tenemos, Javier Lanari, que era el segundo de Adorni, sea el secretario de medios, pero no el vocero, como dijo Verónica, el vocero seguiría siendo Manuel Adorni, esa vieja usanza de jefe de gabinete que ataja, bueno, que pone el cuerpo todas las mañanas, digamos, ¿no? No se sabe quién va a incorporarse al equipo de Lanari en medios, veremos. Y un dato que te quiero agregar con estos anuncios que se están dando, ¿no?, en este momento. Recordemos que Macri también quería hacer un gabinete combinado donde, de alguna forma, para transporte, él proponía nuevamente a Guillermo Dietrich, ¿no? Y por otro lado, también muchos especulaba,
Macri, muy crítico de Caputo, muy crítico de Karina Milei. Recordemos que en varias oportunidades le dijo en anuncios que el presidente tenía que ver de quién se estaba rodeando, que no lo estaban aconsejando bien, apuntando a este triángulo de hierro. Si Macri pondría un funcionario propio del PRO, ¿a quién le respondería? Claro. Con esta acercada directamente que está haciendo Javier Milei. Porque que tenga autonomía no va a ser Macri. ¿A quién le va a claro, exactamente? ¿A quién le va a reportar, digamos, no? Es una buena pregunta. Yo sigo preguntándome cuál es qué es lo que tiene Macri, digamos, ¿no? ¿Qué cartas tiene Macri? Más allá de su poder de daño, pero bueno, quizá encontraremos respuestas en los próximos días. Quiero saludar a Juan Rubinacci, porque mientras esto pasa en el oficialismo, noticia muy caliente de este rato, todavía se están acomodando, se están reimprimiendo algunas páginas de los diarios, por eso Claudio Mardones, terminando de cerrar la edición de Perfil de mañana, en un ratito se va a sumar, pero muy temprano, el balance que hizo Cristina o el análisis que hizo Cristina Fernández de Kirchner del resultado electoral también movió mucho el avispero del lado de la oposición, del lado de Fuerza Patria. Juan Rubinacci, periodista desde Colega, allí radicado en La Plata, con muy buena mirada, desde La Plata está en línea. Juan, ¿cómo te va? Pablo Caruso, estoy con Guido Bambini y con Vero Benaín, saludándote aquí en QR. ¿Cómo estás? Pablo, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, gracias por el llamado, ¿cómo están? Gracias a vos por atendernos, Juan. Bueno, a ver, ¿cómo cayó la carta de Cristina? Distintos dirigentes cercanos a Cristina dicen, no fue contra Kicillof, es una interpretación un poco maliciosa. Del lado de Kicillof, hasta donde yo sé, nadie quiere salir a responder, pero todos sabemos que efectivamente hubo un señalamiento allí. Sí, me parece que como que se acabó el tiempo, ¿no? de los buenos modos en todo caso, o de los tiros por elevación, y que ya directamente después de lo del domingo, en la elección que fue adversa para el peronismo, las cartas ya se ponen más sobre la mesa, ¿no? Lo de hoy de Cristina me parece que fue una señal fuerte. Justo era un día en el que Kicillof tenía una reunión con más de 40 intendentes de su espacio, del Movimiento Derecho al Futuro, donde iba a trazar algunos lineamientos de aquí en adelante y seguramente hacer un análisis, que esa es la versión oficial de cómo fueron las elecciones y la estrategia electoral. Pero me parece que sin dudas la carta de Cristina de hoy a la mañana modificó algunos de esos planes, y naturalmente se comenzó a hablar de otra cosa, ¿no? De cómo se va a hacer de aquí en adelante. A la salida de esa reunión que se dio en el Parque Pereira, el partido de Berazategui, muy cerquita de La Plata, sí, muchos de los intendentes, el ministro de Gobierno Carlos Bianco y Julio Alac, el intendente de La Plata, matizaron la cuestión, dijeron que no van a entrar en ningún tipo de interna y que en todo caso el liderazgo de Axel Kicillof será para construir hacia adelante y con todas las expresiones del peronismo que quieran adherir, pero sin romper o sin marginar a nadie. Porque me parece que lo que se viene ahora en el peronismo, Cristina lo dijo hoy en su carta, Bianco lo repitió en voz de Kicillof hoy a la tarde, es preservar la unidad. Y ahí vos tenés algo muy difícil, que es cómo se hace para preservar la unidad cuando está la fractura expuesta, no está a la vista de todos, pero de todas maneras me parece que nadie se va a animar a dar ese paso porque saben que sería muy contraproducente para todo el espacio. Hay una pregunta ahí, Juan, me parece, sobre cuáles son los dispositivos para resolver eso que ya está a vista de todos. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las personas o los dirigentes que tienen que decir, bueno, nos vamos a reunir, a tener esta discusión, a ponerla arriba de la mesa, a llevarla adelante y saldarla ahora, lo más lejos posible de cuando haya que empezar a definir lista? Hoy Teresa García decía algo que a mí me asombró. 1 año y 3 meses para elegir candidaturas de, por ejemplo, gobernadora en la provincia y candidatos presidenciales. Es poco tiempo en términos políticos, si tenés toda esta discusión todavía pendiente, Juan. Claro, sí, no pareciera ahora ver a corto plazo una mesa de ese tipo de negociaciones. Vos fijate que después de todo lo que pasó en la primera parte del año, cuando se discutía el desdoblamiento electoral, la suspensión o no de las PASO, el corrimiento de los plazos electorales, todas cuestiones que enfrentaron al kirchnerismo y al sector del Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Kicillof, lo que terminó pasando fue que el día del cierre de listas fue el día que se armó, en realidad un par de días antes, pero el cierre de listas
para la provincia de Buenos Aires quedó bien expuesto eso, una mesa política entre Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y los interlocutores de los 3 espacios del Frente Renovador, de la Cámpora y del Movimiento Derecho al Futuro, terminaron como hasta las 5 o 6 de la mañana discutiendo las listas, pidiendo una prórroga a la Junta Electoral, el famoso corte de luz, ¿te acordás todo eso? Sí, sí. Bueno, ahí fue cuando se expuso esa mesa política, si querés, con todas las expresiones del peronismo. Antes y después no estuvieron. Y parece difícil que ahora vayan a estar, sobre todo cuando recién pasa la elección y todavía no hay, es cierto lo que dice Teresa García, tenés un año, no vas a elegir un candidato a gobernador, un candidato a presidente en 3 meses, pero no me parece que se apresure ya esa discusión que vaya a darse en los próximos días, y por eso me parece que todavía estamos ahí en un proceso en el post-conflicto, no en el posguerra. Todavía están picando ahí las balas, una Mayra Mendoza que aparece con un tuit medio incendiario, la carta de Cristina, la respuesta del otro lado de algunos intendentes. Todavía me parece que el clima no da para repensarse dentro del peronismo y sí todavía señalarse, ¿no? Esto Claro. que muchos o casi todos dicen que está mal, pero que siguen haciendo. Verónica tiene pregunta. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vero Benaín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Vero? ¿Todo bien? Bien, tanto tiempo. Mucho tiempo. El sillón de Dardo Rocha es muy difícil de ocupar allí en la gobernación, pero y es real que viene un peronismo que se juntó, se unificó medio por obligación en estas elecciones después de que Cristina Fernández de Kirchner fue detenida y condenada básicamente en su domicilio. ¿Vos creés que es momento de pensar en este panperonismo que ya desde 2019 se viene craneando de alguna manera, pero que no se llega a concretar? ¿Y quiénes podrían estar en ese lugar? Sí, me parece que ya todos lo piensan desde el momento en el que Kicillof comenzó con esta campaña presidencial, que por más que no lo diga explícitamente, no se oculta, ya todo el mundo dice Kicillof, o todo el mundo, digamos, dentro del ecosistema Kicillof, que dice todo el mundo, es el que plantea Kicillof será el líder lo dijo Julio Laga hace muy poquito, el líder de un proyecto nacional y demás. En esa dimensión de Kicillof, posible candidato presidencial, naturalmente se empieza a ver quién puede reemplazarlo dentro del peronismo. Me parece que hay algunos nombres dentro de cada espacio que empiezan a sonar fuerte. Después, si son acertados o no, es otra cuestión, pero yo creo que en la elección de septiembre hubo 2 triunfos muy importantes en la provincia de Buenos Aires, tan importantes como inesperados por la magnitud. Uno es el de Gabriel Catopodis en la primera sección electoral, que le sacó 11 puntos a Diego Valenzuela, y lo posicionó de alguna manera, porque siempre tuvo ese perfil dialoguista de estar bien con todos los sectores, con el kirchnerismo, en su momento con Alberto Fernández, fue parte del Frente Renovador y hoy es ministro de Kicillof, tiene terminales en todos los espacios. Con el sionismo también. Claro, bueno, ahí tenés. Entonces es un hombre que puede reunir algún consenso. Y el otro triunfo importante fue el de Julio Alac en La Plata, que le sacó 7 puntos cuando se hablaba de un empate técnico y que además es un hombre que, yo no sé ahora, pero hasta hace muy poco seguía hablando con Cristina, más allá de ser uno de los ministros preferidos de Kicillof. Y además fue su ministro de Justicia, no nos olvidemos de eso. Así que ahí tenés dos apellidos pesados dentro de la provincia de Buenos Aires que por el Movimiento Derecho al Futuro podrían ser los que empiecen a sonar. Se habla mucho de Mayra Mendoza en la Cámpora, se habla mucho de que ella podría ser una de las candidatas a la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, cuando se tengan que renovar las autoridades. Va a ser un peso pesado en la legislatura, sin lugar a dudas, y va a llevar la voz de Cristina, de Máximo y de la Cámpora, del kirchnerismo más duro, al Parlamento. Habrá que ver si eso después se traduce en una candidatura a la gobernación, y después en el masismo. Ya hay varios dirigentes que por lo bajo y off the record empiezan a reconocer que otra aventura presidencial de Sergio Massa tal vez no sería lo conveniente y que por ahí podría aportarle su figura de muchísimo peso desde la provincia de Buenos Aires al peronismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenés como
3 o 4 nombres fuertes de todos los espacios políticos dentro del peronismo que empiezan a posicionarse. Después te puede salir otra cosa, ¿no? Puede aparecer en Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno, del movimiento Evita, que también reúne consensos en todos los sectores. Y está la dinámica política, Juan. Hay episodios que terminan catapultando personajes que hoy no los tenemos en el radar. Está viva la política en ese sentido. Te hago una última pregunta, Juan. ¿Cómo ves la discusión respecto a las autoridades del PJ? Bueno, me parece que esa es una discusión. Yo creo que para este año ya no dan los plazos para el llamado a la convocatoria y la renovación de autoridades. Sí. Habrá que ver qué pasa naturalmente con el PJ nacional, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires hay mucho malestar en el peronismo más tradicional y en algunos sectores, sobre todo de algunos intendentes, con el sector de Máximo Kirchner, que el año pasado había abierto esa posibilidad a rediscutir el tema de las autoridades partidarias y finalmente quedó en la nada, medio como que el proceso el proceso judicial de Cristina se llevó todas las miradas, se llevó el foco y no se discutió la cuestión partidaria, pero bueno, no vamos a descubrir nosotros que hacia adentro del peronismo bonaerense la figura de Máximo está siendo cuestionada. Esta semana aparecieron carteles en el Partido Justicialista y tenés ahí a varios intendentes que no solamente son aquellos que alguna vez lo presidieron, como Fernando Grey de Esteban Echeverría, sí. O Juanchi Zabaleta, el exintendente de Hurlingham, hombres del PJ más tradicional que alguna vez estuvieron en la conducción, sino también los intendentes actuales del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que no están tan ligados a Máximo Kirchner ni a la Cámpora, y bueno, están pidiendo ahí rediscutir porque el Partido Justicialista va a ser uno de los centros de poder también, claro, además del gobierno provincial, por supuesto. Juan, gracias por este rato, viernes por la noche, es un montonazo. Bueno, Pablo, Vero, chicos, gracias a ustedes por el llamado. Lo valoramos mucho, grande, muchas Juan. gracias, gran abrazo. Bueno, Juan Rubinacci. Claudio Mardones, ¿qué dice? Buenas noches. Bien, muy bien. Contento de estar aquí. ¿Se logró cerrar esa edición? Se pudo cerrar, exactamente. ¿Tuvieron que rearmar todo por la última sí, señor. ¿No? Padecimiento para todos los diarios en este momento. Claro. Sí, totalmente. Bueno, y a ver, ¿con qué información? ¿Tenemos la tapa de Perfil? Ah, muy bien. Esta es la tapa del diario Perfil. Renunció Francos, llega Adorni. Exactamente. Buenas fotos. Qué etapa, Sí. Muy bien. Recambio en gobierno. Mientras Javier Milei y Mauricio Macri cumplían el rito de las milanesas, hubo enroque en la jefatura de gabinete, se fue también el ministro del Interior. ¿Se empodera Santiago Caputo? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? La pregunta de esta hora. Por supuesto, el resto que estamos charlando recién sobre Cristina y Kicillof. Ahora, decíamos con Vero, no pareció un cambio ordenado por Milei, más bien, no sé, por ahí estaba decidido de antes y en algún momento, pero la definición, la puntada final la toma Franco, no la toma el presidente. Exactamente, parece que hay quienes deciden irse directamente, en un momento en donde había una expectativa o de ser ratificados o de ser reempoderados, especialmente en este momento de la agenda política, que implica la foto de ayer con los gobernadores, ¿no? O sea, son dos apuestas que Francos y Catalán indudablemente han considerado que eran un punto cúlmine para ellos. Bueno, recordemos, vienen de una relación muy golpeada con los gobernadores y con un Lisandro Catalán que arrancó hace 2 años garantizando como tucumano el respaldo de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. El abrazo de Milei con Jaldo ayer, importante. En términos corporales, de gesto corporal, totalmente. Es muy fuerte. Bueno, eso, si nos guiamos hasta este momento de la renuncia, del portazo, bueno, tanto para Francos como para Catalán, esto era parte del capital simbólico que les permitía entrar en un momento de inflexión en el Gabinete Nacional. Claro. Y Jaldo, que viene jugando de alguna forma en algunas ocasiones en el Congreso de la Nación con propios diputados que formaban parte en su momento de Unión por la Patria, Fuerza Patria, será a partir del 10 de diciembre, digamos, acompañando incluso las mismas iniciativas que propone el gobierno nacional. Exactamente. ¿No? O sea, bueno, fue Catalán la figura que trata de reeditar en su momento lo mismo que trató de hacer
Mauricio Macri con Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Tratar de contar con un mapa de arena de gobernadores del peronismo que afrontaran un proceso o de fractura o de crujido. O sea, en el mapa de operaciones del gobierno de Mauricio Macri, una piedra desequilibrante era contar con el peronismo dividido. Creo que hay una serie de combinaciones que se aceleran hoy y que ustedes las venían contando. Por un momento, bueno, las milanesas, el encuentro de Mauricio Macri que entra a Olivos, entra a las 19:55 a la residencia de Olivos. Bueno, mientras Macri estuvo en la residencia de Olivos con el presidente Javier Milei, se precipita esta renuncia. O sea que Mauricio Macri entró a Olivos con Guillermo Franco como jefe de gabinete y con Lisandro Catalán como ministro del Interior y se fue y ya no estaban ni Francos ni Milei. Si lo pensás, no es un gesto amoroso. Ni mucho menos. No, parecía descontento. En una reunión muy importante de mucha expectativa clavas el Sí, señor. Se perdió totalmente el foco. Por eso digo, pasó a segundo plano. Y conversiones que también indican que habría un Franco que habría estado molesto de haber quedado fuera de la cena. En el gobierno dicen que no es así, que no estaba previsto que Franco estuviera en esa cena. Parece que ahí nos encontramos con este momento también, que es la maduración de versiones de un recambio de gabinete que el propio presidente Javier Milei dijo que le iba a postergar y que evidentemente se ha acelerado por fuera de su voluntad. Bueno, recordamos que Francos antes del domingo estaba recontraído, ¿no? Era como una ficha puesta que el lunes parecía inminente. De hecho, fue a votar, cuando fue a votar el domingo, le consultaron. En el imaginario de un resultado electoral distinto, decís vos. Claro, si era distinto el resultado, era como que el lunes el primero que se estaba yendo, agarrando las valijas, era Franco. Ahora, a partir del lunes fue que Milei sale y dice, no, por ahora vamos a estar tranquilos en el recambio. Antes que en el medio de la aceleración del shock nuevamente se nos pasa inadvertido. Y es que Gerardo Bertein se tendría que haber ido este lunes. Renunció antes. Renunció antes directamente responsabilizando en parte a Santiago Caputo por lo bajo, harto de versiones que consideran que lo estaban esmerilando a él. Pasábamos la imagen de Milei respondiendo a Pablo Rossi sobre los cambios en el gabinete. Estaba incómodo el presidente, no en control de esos cambios, aunque sabía que esos cambios eran necesarios. Exactamente. Vamos a ver cómo repercute, falta el movimiento de Santiago Caputo, evidentemente, cómo repercute eso en un momento de gobierno favorable, digámoslo, ¿no? Sí, señor. Sí, y con el componente de que desde la visita del presidente Javier Milei a los Estados Unidos y desde la sobreventa de Santiago Caputo, especialmente en la Casa Rosada. ¿Qué es eso de la sobreventa? Y nos encontramos con un Santiago Caputo que presentó a Barry Bennett. Tony Bennett, he dicho muchas veces, perdón al astro del jazz, pero es a Barry Bennett, el asesor. No te preocupes que hay un conductor de televisión que se le dijo todo el programa. Eso pasa por escuchar mucho jazz. Barry Bennett apareció en la Casa Rosada como una figura sobrevendida por Santiago Caputo, como el delegado de la Casa Blanca que transmitía el mensaje de Donald Trump para no solamente rediseñar el gabinete, sino buscar nuevos acuerdos políticos. ¿Qué es lo que escuchamos de varios de los protagonistas de esos encuentros con Barry Bennett? Bueno, que era un funcionario de tercera línea, que muchos de esos contactos, si bien se dieron a través de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, la agenda la controló solamente un Santiago Caputo, en donde muchas de esas preguntas que quedaron sobrevolando hasta ahora no han tenido respuesta. O sea, una picardía de Santiago Caputo. Totalmente. Sí, y muchas ganas de varios también de comprar ese paquete y sobrevenderlo durante todos esos días con un Santiago Caputo feliz de la vida, viendo cómo trayendo a un viejo cabildero republicano, el lobby. Se mostraron como si hubieran traído al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. No, era Bennett nada más. Bueno, la campaña justamente se gira en torno también esto que vos decís de Weinstein, que nunca me sale bien el apellido, y un Pablo Quirno que asume en Cancillería, un Pablo Quirno que estuvo hace un par de días atrás en el Congreso, defendiendo el Congreso de la Nación, explicando el presupuesto, porque básicamente es letra y puño de él mismo, ¿no? Bueno. Un hombre que estuvo en todas las negociaciones con el FMI y sobre todo en este último
o esta última acuerdo con Donald Trump y el propio secretario de Finanzas de Estados Unidos, con Bessent. 4 días estuvieron reunidos. Claro, hablando directamente y marcando directamente el rumbo que es lo que pretende hacer el gobierno nacional con todas estas cuestiones, y por eso la reunión con gobernadores. Mencionaste, la Vero, agenda que se viene marcada directamente, y esto es una realidad, por Estados Unidos, ¿no? Me acabé de mencionar otra cosa muy importante, pero lo primero que mencionaste es presupuesto. El gobierno va a intentar seguramente postergar para después del 10 con el recambio. Es lógico que lo haga, por otra parte. No sé si va a poder, pero es lógico que lo haga. Sí, va a poder. Va a poder. Sí. La seguridad de Vero, acreditada en Congreso, va a poder. Va a poder, muy bien. va a poder. Y lo otro es, claro, la injerencia de Estados Unidos detrás de todo este cambio, ¿no? Evidentemente no hay solamente un diseño económico, hay un diseño político. Hay un diseño político. No perdamos de vista que al menos el Departamento de Estado con los gobernadores viene desarrollando una etapa de cabildeo diplomático muy importante, así como Peter Lamelas, que llegó en la Argentina, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que no solamente mencionó a Santiago Caputo, también dijo que iba a pasar por todas las provincias y que iba a estar con todos los gobernadores. Claro. Ya lo hizo Eduard Prado, el anterior embajador, que se fue jactándose de ser el embajador de los Estados Unidos que había estado en todas las provincias. Es decir, que el foco de atención de la administración, tanto republicana como demócrata, por ir más allá de la Casa Rosada y tener interlocución con las principales provincias productivas del país, es un activo de la diplomacia norteamericana hace mucho tiempo. Que por otro lado son los dueños de los recursos, ¿no? Y acá con una particularidad constitucional, porque en este contexto de negociaciones de las reformas, los que tienen manejo de los recursos naturales son precisamente las provincias. Así que ahí hay un elemento casi confederal, como podrían decir los norteamericanos, pero en su versión argentina y en un contexto en donde no solamente están desplegando el dispositivo diplomático para acercarse a los gobernadores, sino en este caso para articularlo con el rediseño del gobierno de Javier Milei, con otro dato importante, que en este caso no estamos viendo el diseño del apoyo a Javier Milei desde el Departamento de Estado. Es desde la Casa Blanca y desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con algo que ustedes han venido contando muy bien, que es Wall Street. A ver, aguantemos. Le voy a pedir a la producción lo de Sáenz, si lo tenemos separado. Enseguidita le pido al gobernador Sáenz, hablando de patria y colonia. ¿Qué diferencia hay, Claudio, entre que el acuerdo sea con el secretario de Estado o con Trump y directamente con el secretario del Tesoro? ¿Por qué señalás esa diferencia? Porque acá queda muy de manifiesto que lo que está operando en este momento es la decisión directa de la Casa Blanca, del presidente de los Estados Unidos, y que su articulación no forma parte del trabajo que viene desarrollando la diplomacia norteamericana, tanto en su versión demócrata como republicana con la Argentina. Y me imagino que eso le da más debilidad al acuerdo. O sea, o queda a merced de o quizás, ¿sabés qué pienso? O creo que forma parte también de los tiempos de aceleración cuando interviene directamente la Casa Blanca y ordena que el Departamento del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos avance con un salvataje inédito que en la historia, desde el patrón oro, cosa que han costado ustedes, el Tesoro nunca había intervenido de esta manera. No, y el anuncio previo a las elecciones, ¿no? El anuncio, casi un condicionamiento de Donald Trump al electorado argentino, diciendo si vamos a apoyar al presidente Javier Milei y al país, si Milei o la Libertad Avanza gana las elecciones. Crece cada vez más mi hipótesis de que en realidad el gobierno se agarró la cabeza cuando lo escuchó decir a Trump que confundía si era medio término o no, y que en realidad todo estaba atado a si le iba bien en la elección. Y finalmente eso que al gobierno lo volvió loco, porque creía que se venía todo abajo, finalmente fue la campaña, fue el mejor lema de campaña. Sí, y creo que se combina otra cosa también, que independientemente de la derrota, posible o no, temida, y del análisis que puede hacer Donald Trump y del Trump puro que vimos durante esa... Trump que está en shutdown. Exacto, que está en shutdown. Bueno, Peter Lamelas llega acá a la Embajada de los Estados Unidos mientras toda la estructura diplomática está en shutdown. Claro. El Estado de los Estados Unidos está apagado en este contexto. Exacto. Ahora, agrego este dato que a mí me parece que es muy importante. Y es que el gobierno de los Estados Unidos, con Trump a la cabeza, juega la apuesta electoral.
pero vienen trabajando en la sobrevida de Javier Milei para que termine como sea su mandato. Claro. Este es el otro dato importante. Sin Han dudas. trabajado para meterse en el desarrollo de la pulseada de marketing político de este escenario electoral, pero el camino de Milei hasta que concluya su mandato lo vienen tejiendo con mayor anticipación. Quiero que prestemos atención. A mí me impactó francamente esta declaración del gobernador salteño Sáenz. Me gustaría que lo escuche Diego Stulbar, que está en un ratito, vamos a charlar con él, politólogo, docente, autor del libro El temblor de las ideas. Presten atención a esto de Sáenz después de la reunión con Milei, porque creo que no tiene desperdicio. Miren. ¿Le preocupa o le genera algún tipo de interpretación positiva este apoyo tan fuerte de los Estados Unidos? No, a mí no me preocupa que nos acompañen y nos ayuden. A mí me preocupa otras cosas. Si esto sirve para que la gente esté mejor y para que el país crezca, yo creo que ha terminado el tema ese de pensar patria o colonia sí, Braden o Perón. Que explíqueselo a sus socios. Sí, no, mis socios son los salteños. Yo siempre digo que mis verdaderos socios son los salteños a quienes represento. Siempre he tenido buena relación con los presidentes, respetando la voluntad popular. Lo tuve con Macri, lo tuve con Fernández, la tengo ahora con Milei. Y eso no es que me haga diferente, creo que me hace un político sensato, con criterio y con sentido común. Hace rato que no escuchaba una cosa así. Es peronista Sáenz, Sí. Satón, Bueno, ¿no? es Un renovador. es un camaleón. Un renovador. Ha Miembro del estado, Frente Renovador. recordemos que fue, miembro del Frente Renovador. Un digno integrante del Fue Frente candidato Renovador. a vice de Massa Pero que en su se pone momento. como gestor. No, yo, bueno, la verdad, socio. Pero es el mismo que fue... Mis socios son los salteños, yo la verdad me llevo bien con todo, hago lo que tengo que hacer. Hace muy poco es el mismo que fue a Casa Rosada y salió a decir que él no pedía milanesa, sino que el gobierno cumpla con las medidas. Sí, que se había puesto medio duro, Se había medio puesto retobado. Exactamente, retobado, Sí. que parecía que eso ya indicaba que había otra vez un Cuando posicionamiento. No le daban las encuestas al gobierno, ¿no? Exactamente. Es como... ¿Qué decirte de eso? Fue un momento que dice, las palabras me cautivan, porque cuando él dice, o los argumentos, cuando él dice, si un acuerdo con Estados Unidos de estas características le hace bien a los argentinos, primero no se sabe cuál es el acuerdo, y lo que se sabe en qué situación tanta pérdida de soberanía le puede hacer bien a un pueblo soberano, digamos. A mí no deja de sorprenderme. De todas maneras, fue casi el denominador común. Los que salieron de esa reunión estaban todos encantados con las reformas que planteaba el gobierno. Bueno, todo un dato, porque venimos de una relación de los gobernadores con la Casa Rosada marcada por tironeos durísimos, desde el mal estado de las rutas hasta esa pulseada de los 24 gobernadores para conseguir que sean transformados en ley 2 pulseadas durísimas con el gobierno, la distribución de los ATN, la distribución del impuesto. Exactamente. Que Milei vetó esa ley. La ley del impuesto a los combustibles líquidos, Que no finalmente no avanzó. En el caso de los ATN, la posibilidad de insistencia tampoco prosperó. El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, la pelea por el impuesto a los combustibles líquidos es por fondos para el mantenimiento de las rutas federales. O sea, venimos de 2 años de una relación muy golpeada, tanto que lo decía Ignacio Nacho Torres, gobernador del Chubut, hay que tener mucha impericia para juntar a gobernadores, 24, de tantos pelajes distintos para que inicien una ofensiva política y legislativa con el gobierno de Javier Milei. Parece que eso ha llegado a su techo. Creo que la otra parte de ese techo es esta foto, pero ahí hay protocolo de vencidos ante un vencedor, pero la letra chica sigue siendo un enigma y puede desatar más problemas en el Congreso. A mí me llamó muchísimo la atención que en esta foto esté participando el gobernador de La Pampa, Silioto, que fue triunfante en su provincia y además es de los peronistas el más duros de todos los más. Sí, hasta donde entiendo, tampoco significa que todos los que están ahí piensen lo mismo ni vayan a abrazar. No es que piensen lo mismo, pero venía siendo, ni siquiera quería participar del Consejo de Mayo. Me llamó mucho la atención ese giro de Silioto, bueno, pero estando ahí presente. Kicillof dijo ojalá me hubieran invitado, yo hubiera ido para decirlo. En Casa Rosada dijeron que no lo necesitaban días anteriores. Sí, claro. Bueno, pero es que ahí va de la línea con lo que venía planteando Kicillof, que era tratar de reunirse con el presidente. Se lo pidió en varias oportunidades. Bueno, la respuesta ha sido no.
pero creo que el resto de los gobernadores, era la oportunidad Quintela, de verlo frente a frente. Creo que lo mismo habría pasado con Quintela, con Melella Algo lógico, y con ¿no? Infran, hubieran deseado haber sido invitados. Creo que el que queda en este contexto, quizás en offside, producto de la victoria, es el gobierno nacional. Ahora, de esa reunión, el resto de sus colegas, como Silioto, les va a contar todo lo que pasa en esa reunión. Sí, claro. Para empezar, ¿no? Claudio, Vero, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Evidentemente les gusta tanto la política como a nosotros. Viernes por la noche y acaba de terminar además, Claudio, el cierre de la etapa de perfil que recién compartimos. Gracias por la invitación. Gracias a vos, en serio. a ustedes. Bueno, enseguida viene Diego Stulbarg. Vamos a hablar con él. Yo diría, tratando de ganar un poco de perspectiva, qué es lo que está viendo. Ya vino hace poquito Diego presentando su libro. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuál es el entramado de la construcción de ideas de la política pensando en lo que viene? Que lo que viene puede ser la nueva etapa de la Argentina, pero puede ser dentro de 2 meses, 3 meses. Hay que definir un montón de cosas en la vida política de este país. Antes de eso, quiero avisarles además muy buenas noticias de la provincia de Córdoba. Vamos con Guido Bambini, porque lo económico y la economía real, por supuesto, va a ser gran protagonista en lo que viene. Guido. Sí, a ver, me decía Juli que vamos a ir viendo los aumentos de noviembre, Sí. ¿no? Tenemos, pues teníamos por un lado cierre de empresas y vamos con aumentos de noviembre. Que no paran los aumentos de noviembre, ¿no? Que arranca mañana el mes. Estamos hablando de, por ejemplo, transporte, que venía aumentando por encima, 2% por encima de la inflación. Sí. La inflación, el último dato que conocimos, el 2,1, así que va a aumentar 4,1% tanto subtes como colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires y en Capital. El pasaje de Bondi ya está casi 600 mangos, subte 1.150 pesos. ¿Sabés cuánto aumentó acumulado en estos 22 meses desde el inicio del gobierno de Milei el subte? 857%. Tremendo. Contra una inflación que aumentó 170%. Tremendo dato. 857% aumentó el subte. También hay aumentos de luz y de gas, 3,8%. Hoy salió una nota en Clarín. Que estaba medio pisada, ¿no? Sí, que venían pisados los aumentos de servicio en la previa a la elección. Tenemos ahí la nota de Clarín que da cuenta de este 3,8%, ajusta, digamos, por encima de lo que venía ajustando, este 2% mensual. Van a empezar a pagar, digamos, más de forma plena la tarifa algunos usuarios. Tenemos algunas otras placas también al respecto. Mira, esto es lo que te decía, el aumento del transporte. Fíjate la primera columna, variación acumulada porcentual desde diciembre del 23. Esto lo hace UBA CONICET, un informe de económicas. 852% el aumento acumulado en transporte, 913% el acumulado en gas natural, 228% en energía eléctrica, 376% en agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los servicios, como permanentemente decimos en este programa y venimos insistiendo, han crecido mucho más, digamos, muy por encima de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Milei, que insisto, es 171%, como bien lo marca ese informe. Es Esta decir, es la recalibración de los famosos precios relativos. Tal cual, y de los ponderadores de la canasta del INDEC, que ya están listos para modificarlos. O sea, tendría que reflejar esto, pero todavía no lo refleja. En enero del próximo año se van a actualizar estos ponderadores para reflejar el mayor peso de los servicios en la canasta de consumo. Lo que quiero ir con esto es que cuando nosotros miramos el poder adquisitivo de los salarios y nos encontramos con que el sector registrado privado está en agosto, último dato disponible, en igual medida de poder adquisitivo que en noviembre del 23, bueno, lo estamos deflactando, como se dice, por una inflación que, bueno, no tiene en cuenta cómo se han movido, por ejemplo, los servicios, como te estoy mostrando, muy por encima del guarismo inflacionario. Además, no hay salario que se haya movido tampoco a esa velocidad. No. Es decir, reacomodar precios relativos es no solamente las tarifas, transporte, etcétera, sino también el salario muy a la baja. Exactamente, sí, el precio, el salario también es un precio relativo. Sí, claro. Totalmente, y no se ha movido como se han movido estos otros precios. También tenemos prepagas que se mueven entre 1,9%, 2,1% ahora en noviembre. Sí, para tener una idea general, las proyecciones de inflación, por el dato de inflación de octubre lo vamos a tener en los próximos dentro de 15 días. La inflación de octubre va a estar más o menos en la zona del 2,5%, según
Equilibra, Ecogo, algunas consultoras. Bueno, estamos viendo para noviembre aumentos en los sectores que te estoy comentando, más o menos por esa zona también, ¿no? Claro. Prepagas entre 1,9 y 2,1%. Hay un informe en relación a prepagas muy interesante del IARAF, un instituto que se dedica a estas cuestiones. Acá lo vemos, que muestra, hizo un informe sobre diferentes planes, ¿no? De distintas obras sociales. Y ellos calculan cuánto de tu sueldo, de un salario registrado del sector privado, pasaste a disponer para el pago de la prepaga. Fíjate cómo pasó de representar de un 18% a casi el 25% de un salario registrado el pago de una prepaga, ¿no? O sea, antes te implicaba el 18, ahora te implica el 24. Casi el 25, sí, casi el 25%, o sea, casi un cuarto del salario. Los empleados registrados del sector privado lo destinan al pago de las obras sociales. Bueno, te falta alquiler, te falta canasta básica. Y terminaste. Y se te acabó el sueldo en el día 10 del año. Si te alcanza. Si te alcanza, sí. Un panorama muy complicado, alquileres también que se siguen actualizando por el índice que actualiza los alquileres que se pactaron previo a la derogación de la ley de alquileres. Bueno, está en la zona de casi el 40% el aumento interanual de los alquileres, muy por encima de la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Así que es muy mano a mano ahora es mano a mano con propietarios. Veía departamentos en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, monoambientes, arriba de 600.000 pesos están. Insisto, un panorama muy complejo. Siguen los aumentos en este mes de noviembre. Lo que no aumenta con esta misma aceleración, lamentablemente, son los salarios. Bien. Gracias, Guido. No, por favor. Nos vamos a ir a la tanda. Diego Stulbar para charlar largo y tendido. El temblor de las ideas es el título de su último libro. Una mirada muy necesaria para un viernes muy movidito sobre el final. Dale. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Ventana Universitaria, una invitación para conocer las búsquedas y hallazgos científicos, arte, deportes y espacios compartidos en el mundo universitario. Ventana Universitaria, sábados a las 12 por Bravo TV. Armonizate, con la conducción de Claudio Márquez. Prácticas de Reiki orientadas al bienestar integral a través de consejos energéticos y técnicas simples. Armonizate, domingos a las 11 horas por Bravo TV. Gracias Totales, con la conducción de Delfina Martínez. Bandas en vivo y entrevistas con los principales artistas del momento. Gracias Totales, domingos 12 horas por Bravo TV. Pausa, con la conducción de Karin Cohen. Conversaciones íntimas y significativas con especialistas en yoga y meditación. Un espacio donde lo espiritual y lo emocional se entrelazan. Pausa, todos los domingos a las 23 horas por Bravo TV. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Seguimos haciendo QR y ya está con nosotros Diego Stulbark. Lo saludamos, docente, politólogo y además autor de este libro cuya tapa tenemos para compartir con ustedes, El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Un libro que yo recomiendo efusivamente para tratar de escaparle un poco a las lecturas de coyuntura, a las mesas de arena y después volver a entrarle a todo eso, ¿no? Pero me parece que nos da un poco de aire. Casi que es un libro que invita a salir un poquito o alejarse del laberinto. Vieron que dice salir por arriba del laberinto y después volver a entrar. Muy crítico, por cierto. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la sugerencia. Gracias por estar. La última vez que viniste no lo había leído, pero ahora así cambia todo. Me alegro. Mirá, empezamos a hablar fuera del aire sobre algo que por donde quería arrancar la charla, y es de todas las escenas que se han dado en la última etapa en nuestra vida política. Y mira que son muchas y muy intensas todas. ¿Cuál es la que vos agarrás y que decís, bueno, esto me pinta un poco la aldea, esta escena? Creo que lo que más me impacta es el papel que viene jugando Trump en Medio Oriente y en Sudamérica y estas últimas semanas en Argentina. Hay recién lo charlamos, una energía política, una energía militar y una energía financiera que está interviniendo sobre territorios concretos, reformulando territorios políticos concretos, como me parece hace muchísimo que Estados Unidos no hacía, ¿no? Estaba haciendo cuentas con la amenaza tan brutal que hay en este momento sobre Venezuela, desde el año 89, de la invasión a Panamá última, que no había escenas de una impunidad militar tan grande. Estuvo la intervención norteamericana en Colombia, pero esta forma de imperialismo obsceno, digamos, que estamos viendo ahora en Colombia y en Venezuela, combinada con la intervención en la campaña electoral de Argentina, me parece que es un dato extraordinario. De hecho, pienso mucho, converso con varias amigas y amigos sobre la pregunta si el cambio fundamental del Milei 2023 respecto del Milei 2025 no es en buena medida que finalmente logró absorber esa energía política que claramente viene de afuera del país y determina de una manera muy sorprendente, no sé si duradera, la situación interna del país, ¿no? Por lo menos en las últimas elecciones. Vos decís, todo eso que empezó con mucho caos o con puro caos va cobrando algún tipo de amalgama, algún tipo de forma un poco más estable y con intervenciones eficaces, asertivas. Bueno, creo que durante el año 2024 Milei acertó
en apostar a Trump, pero tuvo que esperarlo un año, ¿no? Entonces daba la impresión de una experiencia política vanguardista, payasesca pero vanguardista, que quería anticipar lo que podía ser o no ser, que era que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Paradojalmente, el año 2025 parece ser un año en donde la relación entre Milei y Trump no le sirvió a Milei, porque Milei fue un conjunto de torpezas una atrás de otra durante este año. Pero a último momento y frente a las últimas elecciones parece que sí empieza a aparecer esto que tanto se anticipó, que es que Estados Unidos podría tener intereses en tener influencia sobre el territorio argentino, sea para extraer determinados materiales, sea para tener influencia sobre zonas estratégicas, sea para hacer negocios financieros, sea para compensar la situación con China. Se empezó a concretar, y se empezó a concretar con una intervención sobre la política argentina, monetaria y electoral, bueno, muy directa, ¿no? Y muy determinante. Ahí, Diego, lo escuchaba a Malamud decir que Estados Unidos nos estaba invitando en alguna medida al desarrollo a Argentina. Lo escuché. ¿Qué opinas al respecto de eso? No pertenezco al mundo mental que me permita pensar que Estados Unidos ni te invita ni te ofrece desarrollo. O sea, debería volver a leer yo todo el siglo XX y XXI para que esas palabras se me puedan vincular con lo que acabo de definir como una especie de imperialismo obsceno. Más bien que veo más posible que en una situación mundial muy compleja, donde más que de estabilidad uno hablaría de una incertidumbre bastante grande, Argentina haya entrado por diversos motivos en el radar de la acumulación norteamericana. La idea de que Argentina se pudiera colocar, se pudiera ligar, se pudiera ensamblar de alguna manera con la economía norteamericana, bueno, me imagino que ciertos actores podrán imaginarla como una oportunidad de negocios muy grande, habrán dinámica de acumulación de capital en la Argentina que pueda soñar con que se puede compatibilizar con Estados Unidos, pero si uno piensa en Argentina como un país y no lo piensa desde determinados grupos empresariales, y teniendo en cuenta qué ha pasado con la estructura social y de clases en la Argentina, la suerte que han tenido los movimientos democratizadores, la prisión de Cristina, la destrucción de las capacidades estatales, no queda muy claro por qué razón una conexión de ciertos sectores de acumulación de capital argentinos con Estados Unidos beneficiarían y permitirían hablar de desarrollo del país. No me queda muy claro, me tendrían que dar explicaciones muy convincentes para que yo pueda aceptar esa manera de hablar. Ahora, pensémoslo de las respuestas. A mí algo que me sorprende es que hay hasta acá poca respuesta, si vos querés, organizada en torno a esa injerencia de Estados Unidos. Quiero correr al Parlamento. Pasa algo muy llamativo. Es como si el Congreso hubiera estado a la altura de la circunstancia y hubo una reconexión entre un sector de la sociedad y el Congreso en términos de defender los derechos de las personas con discapacidad, que fue eco de los reclamos presupuestarios de las universidades, de hospitales, etcétera. Pero por fuera del Congreso es como si no hubiera una respuesta contundente, ni siquiera a ese nivel de injerencia inédito. Yo no recuerdo una cosa, me parece muy superior a las relaciones carnales de Menem. ¿Qué reflexionas sobre eso? Yo creo que se están empezando, creo que lo vamos a ver rápido, pero vamos a ver, porque insisto en que todo esto es muy inestable y lo que hoy parece ser una tendencia, en un par de semanas quizás cambia. Pero si tenemos que pensar en estos días, yo creo que se está reestructurando un sistema de toma de decisiones, que empieza por un condicionamiento trumpista que acabamos de decir, sigue por un gabinete que ahora se está reconstituyendo, y me imagino que se lo está reconstituyendo ese gabinete justamente para poder tener una conexión virtuosa con esta condición trumpista. Seguirá por una consulta con gobernadores, que por lo menos parece que 20 de 24 aceptan muy graciosamente este nuevo diseño, y por lo tanto creo que el Parlamento le va a ofrecer una situación muy favorable al gobierno, a este sistema de decisiones más que al gobierno. Y me parece que se van a poder aprobar leyes que son las leyes que este sistema de toma de decisiones quiere, que no quiere que sean decretos, que quiere que sean leyes, y ya se está hablando de las reformas que se vienen. Entonces me parece que este periodo, digamos, de disputa entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que hemos visto en los últimos meses, quizás no sea lo que veamos como dinámica política. ¿Y qué va a aparecer entonces? Porque en la calle, digamos, el plan va a ser más ajuste todavía, no hay ni que explicarlo eso. Sí, es ajuste y es rediseño de relaciones sociales en todos los niveles, ¿no? Se está hablando de reforma impositiva, de reforma laboral, de reforma jubilatoria, ¿no? El viejo programa que Macri vio frustrado después de las elecciones medio término de 2017, sí, yo creo
Creo que el ajuste ya es un dato muy evidente, ¿no? Uno se preocupa doblemente cuando piensa que esta vez el ajuste fue votado, fue refrendado, ¿no? O sea, que el ajuste no parece estar en discusión, por lo menos en las instituciones, en los tres poderes. La calle siempre es otra historia. La calle siempre es otra historia, y sí, por supuesto, no podemos no suponer que el entretejido social no va a intentar defenderse de múltiples maneras y que la calle es un escenario natural para ese tipo de defensas, ¿no? Quiero decir que la calle en ningún momento se vació durante el gobierno de Milei. Quizás el problema que hemos visto es que por momentos la correlación entre calle e instituciones estaba rota, por momentos un poco más fluida. Me parece que en los próximos meses vamos a ver una relación más rota entre la calle y las instituciones. Claro. Sí, quizá en algunos momentos sí, muy emblemáticos, de movilizaciones muy grandes, después muy segmentadas las protestas quizá también, ¿no? Uno ve, yo francamente lo de los miércoles, tan previsible, que van ahí un grupo de jubilados y jubiladas con alguna que otra organización y algún otro partido frente a un dispositivo policial tan grande y tan poco apoyo, me llama mucho la atención. Porque el gobierno ofrece un punto de acumulación todos los miércoles. Es ahora, todos los sectores ajustados tendrían un lugar, casi un escenario que ya está armado. Bueno, y un poco algo de eso pasó entre el 1 de febrero del 2025 y las elecciones del 7 de septiembre. En esos meses sí que hubo un desfile de distintas figuras de la crisis por la marcha de los jubilados. Así, tratando de recordar ahora, desde hinchadas de fútbol hasta la celebración de Ni Una Menos, desde el Garraham hasta trabajadores de la Salada, trabajadores despedidos en distintos momentos, ¿no? Fueron circulando por ahí y fueron meses en donde a mí me parece que sí hubo una especie de acumulación de un discurso callejero que incluía a los discapacitados y que fue el guión de las elecciones del 7 de septiembre. Es decir, las elecciones del 7 de septiembre uno las puede leer, me refiero a la victoria electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires con un nivel de ausentismo bastante alto. Uno la puede leer como el hecho de que el peronismo siempre está automáticamente en condición de ganar apenas el mileísmo se cae, o también lo puede leer como el hecho de que esas elecciones se ganaron con un guión escrito por las luchas sociales, porque el peronismo había tenido un nivel de renovación muy limitado y era muy poco lo que se decía desde la política y mucho lo que se dejaba escuchar la agenda de la calle, ¿no? Claro. Diego, te quiero preguntar por el documento de Cristina. Es muy tentador ir a la parte de Cristina señalándole a Kicillof, yo tenía razón. Quiero ir un poquito más allá. Vos, si querés volver a eso, como vos quieras. ¿Le ves posibilidad a ese frente político resolver de alguna manera sana y prolífica la discusión interna que está teniendo? Mirá, lo que pasa con la interna del peronismo es muy curioso, porque por un lado todos sabemos cuáles son los términos reales en que se da, y luego cuando se habla públicamente se simula que uno no sabe lo que sabe. Sí. Entonces está claro como hoy se simuló como que esa carta no tenía intenciones de claro, todos sabemos cómo está escrita esa carta y cómo es leída esa carta por sus lectores. Yo creo que con respecto al peronismo y a Cristina, es muy relevante la escena del 6 de diciembre del 2022 a la que en mi cabeza no deja de volver. Ese día Cristina respondió a la sentencia de la justicia que la proscribía, diciendo que en la Argentina había un Estado que estaba paralelizado. Dijo que la justicia estaba tomada por la mafia. Y dijo que en la Argentina las grandes corporaciones como Clarín toman de mascota a los líderes populares. Entonces es notable porque habían pasado unos 20 años, de los cuales exceptuando los 4 años de Macri, el progresismo político, el peronismo había gobernado de una manera muy determinante. Si el balance de ese periodo es la mafia, es la paralelización y es el poder de las corporaciones, es decir, si ese es el Estado al que se llega, dicho por la vicepresidenta en ejercicio, públicamente, si ese es el balance, uno puede preguntarse, pero entonces ese orden político está podrido, está limitado, es un orden limitado político seguro, porque nadie podría decir que tiene el poder real o que lo tiene de la misma manera que lo tiene Milei hoy. Por eso, pero quiero decir, si esa es la característica del orden político, ¿cómo hacemos para sentirnos que debemos participar de ese orden, que debemos creer en ese orden, que debemos disputar al interior de ese orden? Si nos están diciendo que sus principales instituciones están tomadas por poderes oscuros,
brutales, que finalmente se confirma el hecho de que la meten presa a Cristina de una manera escandalosa. Es decir, que ese diagnóstico de Cristina se viene verificando mucho más que el llamado a creer en la democracia, a creer que con la militancia política la realidad se transforma, que la lucha democrática permite producir escenas luminosas, que efectivamente de tanto militar y de tener tantos diputados y tantos senadores, ¿sí? Entonces se va logrando proteger los ingresos populares, se va logrando un aumento en la participación de los trabajadores en la riqueza. Más bien Cristina nos explicó por qué eso no ocurre. Y nos lo explicó ya hace bastante. Entonces, ahí hay una discordancia. Me parece que no existe un balance serio, político, de qué es lo que tiene que hacer un conjunto de fuerzas populares y democráticas cuando se diagnostica que el orden está bloqueado, que el orden político democrático está bloqueado. Ahí veo una discordancia, porque es muy difícil pasar de decir que el Estado y la justicia y etcétera, la democracia argentina están bloqueadas, a discutir quién va primero en la tercera, quién va segundo en la quinta. Es decir, ahí hay dos escenas que no se comunican, y esas escenas que no se comunican tienden a disociar también el hecho de que la lucha popular también tiene una lectura respecto de que la clase política está disociada. Es decir, estamos ante un conjunto de disociaciones que no permiten que nosotros hablemos de frentes políticos democráticos como si con esas palabras estuviésemos diciendo lo que hubiéramos podido decir hace 30 o 40 años con esas palabras. Hoy no sabemos qué estamos diciendo con esas palabras. Entonces me parece que toda la interna del peronismo está un poco enrarecida, porque se da con un lenguaje muy encubierto, muy, vamos a decirlo así, es una discusión que no produce concepto y no produce orientación. Nadie que siga el debate sumergido o explícito entre el kicillovismo o el cristinismo consigue conseguir una orientación sobre cómo desarrollar una lucha popular. Ni los mismos militantes lo entienden, parecerían entenderlo. Me parece exactamente eso. ¿Y cuál es la salida de eso a tu criterio? ¿O por dónde la ves? No te voy a pedir acá que... No, claro. En el libro que escribí yo decía buscar una salida donde no la hay. Yo creo que, en principio, creo que Cristina tiene razón. Es decir, que el diagnóstico que ella hace en diciembre del 22 preanuncia un tipo de democracia, preanuncia lo que significa la ultraderecha en la Argentina, preanuncia que el llamado Occidente ya no es un lugar en donde sea siquiera posible creer en un liberalismo democrático, que es una cosa bastante mínima, ¿no? Entonces coincido mucho con el diagnóstico que hizo Cristina en ese entonces. A mí me parece que una de las cosas que podríamos hacer es quizás intentar preguntarnos si no tienen derecho nuevas generaciones a testear si el lenguaje que nosotros utilizamos cuando hablamos de política habla realmente de algo, o es una forma nostálgica de mantener vivos ciertos referentes del pasado. Cuando hablamos de lo popular, ¿qué popular? Cuando hablamos de pueblo, ¿de qué pueblo estamos hablando? Cuando hablamos de trabajo y pleno empleo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que hay una generación que está testeando hasta qué punto las cosas en las que nosotros pensamos tienen relevancia efectiva en su forma de existir, dado que son formas de existencia en las que el mercado laboral ya no es lo que era, la relación con las instituciones ya no es lo que era, la relación con las tecnologías y la comunicación ya no es lo que era. Entonces, digo, las transformaciones del capitalismo son bastante aceleradas. Eso requeriría mucha mayor participación de esos sectores, por lo menos en las vidas orgánicas de ni siquiera solo de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones, etcétera. Y me parece que lo mínimo sería tener una cierta claridad sobre cuáles son las formas de explotación que padecen las personas en el capitalismo actual, y desde ahí tratar de escuchar a las personas, de entender a las personas individual y colectivamente, para volver a desarrollar estrategias que hablen de las condiciones reales de existencia. Digo, lo mínimo es escuchar, lo mínimo es conversar, lo mínimo es... el otro día lo escuchaba a Eduardo Rinesi, que lo decía muy, muy bien. No solamente con la gente adentro, sino con la gente discutiendo. Con la gente discutiendo, no solamente adentro, en el sentido de una especie de... O sea, adentro y discutiendo. Adentro y discutiendo, ¿no? ¿Y crees que tiene que ser una nueva generación política la que lidere ese proceso? Bueno, la gente de Ciudad Futura de Rosario participó en un frente con el peronismo ahora en Santa Fe con una consigna que como consigna me parece interesante. Ellos dicen unidad en el sentido defensivo y renovación. Pero ahí va la discusión, ¿qué significa la renovación? Seguramente no será un mero problema de edades. Claro. En eso no me parece que nosotros podamos creer demasiado, ¿no? en la edad. Pero es una buena pregunta, ¿qué significa la renovación? Yo tengo la impresión de que la política es uno de esos oficios que cuando se profesionaliza demasiado, pierde su carácter democrático. Entonces hay un problema ahí también con esas formas de profesionalización
que muy rápidamente crean un mundo endogámico. ¿Qué sería ¿A qué llamás profesionalización de la política? Bueno, a creer que la gestión de lo común responda a criterios de eficacia separados de la propia discusión de lo común. Es decir, como si hubieran ciertos estándares, ciertos saberes, ciertas formas de vestimenta, ciertas formas de hablar, ciertos parámetros, digamos, de cómo comportarse, que empiezan a despegarse mucho de una dimensión común que es conflictiva. Bueno, Milei encontró algo ahí. Milei es más complejo, porque Milei sí que parece un sujeto surgido de un momento de catástrofe social. Mucho más. Por eso digo, encontró maneras para nada ortodoxas de comunicar lo que quería. Sí, tiene como un efecto de contemporaneidad, quizás porque es parte de un grupo que es el grupo que está fascinado con las aplicaciones, fascinado con los programas, fascinados con la tecnología, y me parece que desde ese lugar tiene un tipo de contemporaneidad. Lo que pasa es que es una contemporaneidad nociva, porque es de suma subordinación a los diseños de ese mundo, ¿no? O sea, no nos da ninguna imagen de lo que puede ser la criticidad, pero sí tiene un efecto de contemporaneidad que me parece que resiste mejor que otros el efecto de la profesionalización. Y Diego, ¿todo esto crees que se puede dar previo a la definición de liderazgos o es posterior? No, yo lo que creo que también está en juego es eso, es de dónde surgen los liderazgos, qué tipos de liderazgos, qué tipo de toma de decisiones. O sea que todo esto está bastante en juego. Prefiero pensarlo de la siguiente manera. El rechazo y la ineficacia de los liderazgos que van surgiendo en los últimos años, no como una impugnación a personas, sino como un deseo o un llamado a que hayan nuevos tipos de liderazgos, ¿no? Nuevos tipos de referencia. Y ahí, Diego, ¿crees que eso va a llevar tiempo? Porque voy 2 pasos para atrás al ejemplo que dabas, y al peronismo en Santa Fe no le fue particularmente bien en esta elección con Ciudad Futura a la cabeza. Creo que sí, una buena elección, pero esperaban 3 tercios y en eso tenían posibilidades, pero bueno, Puyaro se cayó. Claro, a diferencia de la local en donde Monteverde sí había ganado, en este caso... Es que creo que ellos tienen mucha fuerza en Rosario, tienen mucha fuerza en algunos lugares de Santa Fe y la proyección nacional la están construyendo con lentitud, pero de todas maneras me parece que el problema de la velocidad en la historia no es lineal. Es decir, por supuesto hace falta tiempo, ¿no? Eso es de perogrullo. Pero es muy difícil determinar cómo es la temporalidad, porque depende mucho del ciclo de luchas. Yo creo que la peor ilusión de la profesionalización política y de la retórica actual de los medios es la idea de que la lucha social no es un factor activo que engendra escenas. Eso me parece de una inocencia contundente, porque la historia argentina, vamos a pensar un poco el peronismo, surge de una aceleración de los tiempos populares desde abajo, no de una larga paciencia, ¿no? Y si pensamos que el kirchnerismo tiene una relación más o menos compleja con el 2001, quizás a su pesar, también es cierto que el kirchnerismo no emergió de una larga espera y de una escuela de cuadros, ¿no? Surgió por un acelere de la crisis y de la participación popular. Entonces, a mí me da la impresión de que es absolutamente inocente la política pensada en una especie de cámara aislada, de membrana, digamos, con sus propias ilusiones, y que se desentiende mucho de una realidad que son los millones de personas que producen en nuestra sociedad día a día, ¿no? La riqueza. Venimos charlando bastante con Carlos Heder, que él dice la política puede tener una enorme cantidad de elementos, pero como en la química, para que se produzca un efecto determinado, siempre aparece un 1% de un elemento que uno nunca sabe de dónde viene, y que es esa chispa que termina generando algo absolutamente imprevisto, digamos, ¿no? Es decir, que al doblar la esquina pueden pasar cosas que visto con racionalidad desde acá no lo vemos. El salto de un molinete en Chile. El salto de un molinete en Chile, sí. O el cordobazo. El cordobazo, ¿sí? Por el boleto estudiantil, digamos. Sí, ¿no? ¿Cuándo fue en España? Hace pocas semanas que unos chicos interrumpieron un torneo de ciclismo donde tenía mucho protagonismo el equipo de Israel, y eso dinamizó un cuestionamiento en España muy fuerte de rechazo al genocidio de Israel en Palestina, y en Italia, que parecía que no pasaba nada, hubo una huelga general. La dinámica de las luchas me parece que no se la puede subestimar, y más, ¿no? Tomar la perspectiva de luchas que todavía no son masivas puede ser una forma de originalidad. Es decir, de no seguir repitiendo la cámara de resonancias que los medios de comunicación y las redes todo el tiempo están construyendo, empobreciendo y destruyendo el instrumento del lenguaje, que me parece que esto es una cosa muy notoria y muy mileísta, ¿no? O sea, la destrucción del lenguaje como una forma de detectar lo que nos pasa y de producir matices en las discusiones. Que, claro, ¿qué consecuencias tiene la destrucción del lenguaje?
Bueno, la destrucción, esto que estaba diciendo, por un lado menos registro de lo que nos pasa como colectivo, menos capacidad de poder explicitar lo que padecemos, los concretos sentimientos que tenemos de agobio, ¿no? de insoportabilidad del mundo, o sea, no poder tener ese registro y no poder convertirlo después en potencia pública, en conversación, en interpelación. Los lenguajes estereotipados, los lenguajes que son estandarizados, los lenguajes tal y como vienen codificados, por ejemplo, en las redes sociales, empobrecen muchísimo la capacidad de producir experiencias discursivas que no sean meramente retóricas, digamos, ¿no? Que den cuenta de afectos, que den cuenta de fuerzas. Ahí estamos en un punto, ¿no? Cómo el lenguaje se conecta con fuerzas políticas, ¿no? Ese es un tema importante para las militancias políticas, para los frentes populares es muy importante, ¿no? Diego, gracias por haber venido, a ustedes. como siempre. Y seguimos recomendando el trabajo de Diego, escucharlo. Te escuchamos en la 530, en algunos conversatorios, ¿no? Estamos los miércoles ahí en el programa de Daniel Tonietti, en de las Madres. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido, en serio. Gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda y tenemos más Corre todavía. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Ventana Universitaria, una invitación para conocer las búsquedas y hallazgos científicos, arte, deportes y espacios compartidos en el mundo universitario. Ventana Universitaria, sábados a las 12 por Bravo TV. Armonizate, con la conducción de Claudio Márquez. Prácticas de Reiki orientadas al bienestar integral a través de consejos energéticos y técnicas simples. Armonizate, domingos a las 11 horas por Bravo TV. Gracias Totales, con la conducción de Delfina Martínez. Bandas en vivo y entrevistas con los principales artistas del momento. Gracias Totales, domingos 12 horas por Bravo TV. Pausa, con la conducción de Karin Cohen. Conversaciones íntimas y significativas con especialistas en yoga y meditación. Un espacio donde lo espiritual y lo emocional se entrelazan. Pausa, todos los domingos a las 23 horas por Bravo TV. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, muy bien, estamos cerrando la semana, el viernes, el programa, ya estamos por irnos a descansar un poco, querido Guido Gambini. Le decía que en el escrolazo había buenas noticias de Córdoba. A ver si tenemos algunas imágenes que nos certifiquen efectivamente esto. Mirá. Qué raro penal, Di María. Oh, qué difícil, ¿no? La hace difícil, ¿no? ¿Cómo fue penal? No empecemos con esto, chicos, no lo vimos. Por favor. Sí, otra vez Angelito. Excelente pateador de penales. Con la tranquilidad que llega a patear la pelota de Di María. Hay que tener... Mirá, tenés que esperar, mirá, es porque espera, es un segundo. No deja nunca de mirarlo al arquero. Bueno, pero hay que hacerlo, chicos, igual, ¿eh? Aunque te lo cobre, lo tenés que hacer. Central mira de arriba. Impresionante, primero en la tabla anual. Primero el anual y primero, creo que ganó San Lorenzo, ¿no? Ganó San Lorenzo, perdió Riestra, entonces Central debe estar arriba también en el grupo. Bueno, ¿qué es eso? a ver si fue, a ver si fue o no fue. Mirá. Uy, sí, este sí. No, penalazo. Este no hay duda. Pobre chico, no fue al hospital de casualidad. No lo llevaron, no lo internaron de casualidad, Di María. Pudo postear. El empeine le pisa. Muy bien. Los cordones. Bueno, después de esta alegría... Pará, ¿por qué lo pones entre... Daniela, te calmás. Claro que fue penal. Este fue muy evidente. Busquemos sí fue penal. Estás tapando con el graf. ¿Cómo lo vas a ver? Mirá, no lo mostrás. Se tira. Se tira y se ve. No, paremos un poco. ¿Vieron que el nuevo sponsor, el torneo del año que viene se va a llamar Torneo Mercado Libre? Sí. Un cupón de descuento va a ser al final para el ganador del torneo, ¿no? Tremendo, ¿no? Envío gratis con reintegro va a ser. De Mercado Libre. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Guido, querido. No, por favor. Muy lindo el QR íntimo de hoy. El lunes la seguimos a vivo aquí a las 10 de la noche en Bravo TV. Pasen buen fin de semana. Estén cerca de seres queridos, espalda con espalda.